En primer lugar, gracias por estar ahí, especialmente a estas horas, que ya empieza a ser un poco tarde, no para vosotros. Yo estoy en Madrid, por aquí son las 10:00 de la noche. Y nada, gracias por estar ahí. Nos queda una sesión interesante. Vamos a hablar de casos. Os he traído unos cuantos casos, especialmente casos reales. Me parece que es la forma más útil de contar esto, sobre cómo consumir inteligencia artificial en 365. En general, tenemos varias piezas en el propio 365 que nos van a dar inteligencia artificial y además también nos van a dar machine learning. Son más fáciles su acceso o su utilización. Aquí la idea es, veamos combinaciones. ¿Qué pasa cuando necesito utilizar piezas de Azure? ¿Qué fuerza o qué ventajas tendría eso si es que se las tienen y demás? Imagino que ya otros compañeros ya os han contado esto. Estamos aquí gracias a estos sponsors que son los que hacen posibles estos saraos. Venga, vamos al grano, a la sesión. Para los que no me conocéis, soy Javier Menéndez Payo, el del heavy metal. ¿Y por qué lo del heavy metal? Por eso. De la primera cosa que quiero hablar es de la detección de anomalías. Os voy a hablar de tecnología, pero no de cosas o piezas en particular, sino qué uso hacemos de esas piezas. Me ha parecido muchísimo más útil y más interesante la sesión de esta forma. ¿Qué es una detección de una anomalía? Para los que no lo sabéis, básicamente decimos que tenemos una anomalía cuando hay un comportamiento de un dato que no es lo normal, no era lo esperado, no era lo previsible que debía suceder. Depende de la zona, el país, el lenguaje que utilices, una anomalía nosotros siempre en algunos sitios se asocia a un problema, a un error en una máquina, por ejemplo, que ha dejado de funcionar, o algo similar, que no se ha comportado, se ha roto una pieza, o hay una sobrecarga, etc. No nos referimos a esa anomalía. Para nosotros una anomalía es exclusivamente la definición que tenéis ahí, y es hay un cambio y hay una desviación en determinado comportamiento que se escapa de lo que tenía que suceder, que preveíamos que tenía que suceder, o que es lo normal. Hablamos aquí de dato o de comportamiento de cosas. Para esta clase, para detectar anomalías, ahora vamos a ver ejemplos muy concretos de dónde hay una anomalía y por qué nos interesa detectarla. Tenemos un servicio en Azure que es Azure Anomaly Detection. ¿Qué es lo que permite hacer este servicio? Pues te permite justamente supervisar y detectar cuando tus datos tienen una anomalía. Tú básicamente dices, estos son los datos a revisar, aquí es donde quiero que actúes. Hay una cosa muy importante que es, tus datos tienen que tener, cada fila debe tener por lo menos una fecha que es con la que vas a trabajar, porque Azure Anomaly Detection se basa en time series. Lo bueno que tiene el detector de anomalías, el servicio, es que el machine learning se hace de forma automática. Y es decir, no tengo que estar escribiendo algoritmos de machine learning para que empiecen a detectarse las anomalías. Luego vamos a ver un ejemplo. No os compliquéis. Ahora, por entenderlo, se entiende muy fácil con un ejemplo. Os decía de por qué queremos detectar anomalías. Pues una de las cosas que está claro, por ejemplo, si nosotros miramos este gráfico del comportamiento de la electricidad, por ejemplo, en España nos está pasando que estamos sufriendo unas subidas del precio de la electricidad desde en los últimos 2 meses, que es bastante bestial las subidas que está teniendo. Pues hay un comportamiento más allá de la estadística de sube y baja según el precio del mercado, sino que lo que va a hacer la anomalía es, a mí no me importa que suba o baja, que si sube o si baja. Me importa cuando sube demasiado, sube más de lo esperado o baja más de lo esperado. Básicamente eso es una anomalía. En el ejemplo que tenéis de la evolución del gas pasa algo exactamente igual. Este comportamiento puede ser el comportamiento esperado, pero
lo que va a hacer en un servicio de detección de anomalías es buscar ese dato que se va de los rangos en los que uno dice, acepto que la información esté aquí. Cuando se va de esos rangos, sea por encima o sea por debajo, es que tenemos una anomalía. Os voy a mostrar un ejemplo luego, por lo cual no os voy a hacer una demo de anomalías ahora, sino que vamos a ver el siguiente tema. Y juntos, luego, os hago una demo conjunta de ambas cosas. Otra de las cosas que constantemente nos están diciendo en inteligencia artificial y en machine learning, y obviamente esto se extiende a todos los escenarios, se extiende a Azure, se extiende a 365, y a cualquier herramienta de 365, es predecir cosas. Hay un concepto que siempre nos dicen, hacer de brujo, hacer de ver el futuro. ¿Bien? Para contaros cómo utilizar la predicción, y ya veréis que la podéis utilizar en cualquier, básicamente con cualquier herramienta de las que tenéis hoy en 365, de lo que vendría a ser la Power Platform, en cualquiera de ellas siempre hay una pieza de inteligencia artificial que está muy asociada a la predicción. Vamos a utilizar un caso real. Este caso real es una empresa española que, bueno, no sé si tiene otras filiales en otros países. Es del sector combustibles. Básicamente estos señores se dedican a fabricar gasolina y fabricar gasoil. Bien. Problemática. ¿Cuál era el problema inicial que tenían? En primer lugar, os quiero contar cómo funciona este mercado. Estos señores tienen un contact center donde ellos no salen a vender gasolina día a día, sino que los clientes llaman para comprar. Básicamente ellos no tienen comerciales, lo que tienen el comercial para ellos, los vendedores para ellos, son personas que cogen el teléfono y captan llamadas. ¿Quiénes son los que llaman? Llaman estaciones de servicio, grupos de estaciones de servicio, pero especialmente esta gente se dedica a estaciones de servicio low cost, lo que llamamos gasolina low cost. No son los grandes fabricantes, no son las grandes marcas que encontráis en el planeta. Cuando llama un cliente, tiene un tiempo de espera. El tiempo de espera es muy importante porque este sector tiene mucha competencia, por lo cual si el cliente espera mucho tiempo son más de 10 segundos o 15 segundos que lo atiendan, directamente se va a la competencia. Y el cliente normalmente llama por varias cosas. Una porque tiene una incidencia, la otra porque quiere saber a cuánto está el precio de la gasolina o del gasoil en el día de hoy. La otra es porque quiere comprar, no es que quiera saber el precio, sino que quiere comprar, mándame 4 camiones de gasoil, y existe otra serie de categorización de llamadas, las cuales nosotros en el proyecto no nos interesaba y dijimos, venga, un cuarto grupo que lo llamaremos otros y ya está. La problemática de esta empresa era que todo este trabajo de cómo categorizar la llamada, atenderla, procesarla y demás, se hacía a mano. Cuando digo se hacía a mano, se hacía en hojas de papel atadas a una tabla, sujetas a una tabla, y el operador anotaba quién era el cliente, qué pedido estaba realizando. El pedido sí tenía un sistema para procesarlo, pero el resto de la información relativa a la llamada y al proceso de venta por sí mismo no tenía ninguna digitalización, ninguna informatización, por así decirlo. Otra de las cosas que nos pide el cliente al principio, en cuanto apuesta por implantar inteligencia artificial, es la primera pregunta que además me le hicieron a mí directamente y dicen, oye, yo lo que quiero saber, Javier, quiero saber cuánto va a valer el precio de la gasolina. Esto fue hace 2 años o 3, pero imaginemos que si fuese ahora, quiero saber cuánto va a valer la gasolina en mi mercado en enero del 2022. Esto tiene un problema, y es un problema que normalmente no nos damos cuenta, y es, yo quiero predecir algo, si quiero saber
cuánto va a costar la gasolina, es un dato importantísimo porque te adelantas a tu competencia, pero normalmente cuando tenemos un dato en inteligencia artificial, el dato no solo depende de una evolución del precio de la gasolina, no hay una relación con el precio del barril de Brent, pero hay otros factores que impactan en el precio de la gasolina. Por ejemplo, aquí en Europa hace 3 meses tuvimos en el canal de Suez quedó un buque varado en la mitad del canal de Suez y se retrasó la mitad del mercado marítimo mundial. Eso subió el precio de la gasolina y eso es un factor que tú no puedes tener en cuenta al principio, pero hay más factores. Lo que está pasando ahora en Afganistán ha impactado en el precio de la gasolina, pero cualquier conflicto bélico también impacta, lo mismo con guerras, problemas en los países petroleros, incluso la situación política de tu país. Por lo cual, oye, Javier, quiero saber cuánto va a valer la gasolina en enero de 2022. Eso quiere decir que tenemos que hacer machine learning e inteligencia artificial, no solo de la evolución del barril de Brent, sino de guerras, factibilidad de que un buque quede atascado en las rutas marítimas, conflictos políticos dentro de un país, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual no es sencillo. Yo no digo que no se pueda hacer. Lo que te digo es que no es sencillo y por ende no es económico. Más bien es bastante caro obtener toda esa información y procesarla. Y por último, como problemas iniciales que tenía esta empresa, no tenían claro cuál era el camino, no tenían experiencia. ¿Cuál fue la solución? Pues, en primer lugar, la solución fue, voy a contar el punto del medio, el punto central, fue, oye, lo de predecir el precio de la gasolina es una locura. Si no tienes nada digitalizado, irte a una inteligencia artificial tan vasta y tan compleja en materia de Big Data y de Machine Learning, de muchos Machine Learning que van a tener que alimentar a un Machine Learning más global, es una locura. Por lo cual, oye, un objetivo más pequeño, pero que sea muy productivo, que dé un beneficio a la empresa. Lo primero que hicimos antes de poder empezar a trabajar en ese objetivo fue, oye, hay que automatizar el proceso, ese proceso comercial donde el cliente llamaba, yo me quedo esperando, si la llamada, si tarda mucho en atenderme, me voy, y hay que catalogar la llamada, si era una venta, una petición de precios y demás. Dijimos, oye, este proceso se puede automatizar, esta sesión no va de automatizar el proceso, sino que va de inteligencia artificial. ¿Cómo lo automatizamos? Con inteligencia artificial. ¿Qué hicimos? Es un poco lo que os estoy mostrando en esta slide. En primer lugar, lo que hicimos fue, oye, escuchemos la llamada. Pusimos un daemon, en realidad lo que hicimos fue eso, que utilizando servicios de Azure hacía un speech to text. Por una cuestión de costes se decidió no hacerlo a posteriori, se decidió no hacerlo en tiempo real, por lo cual se dijo, oye, como yo quiero procesar el dato y no necesito el tiempo real, ahora vamos a ver por qué no lo necesitaban, yo lo puedo hacer a posteriori, es mucho más económico y es decir, hay una centralita telefónica que graba todas las llamadas y esa grabación, ese fichero web pasa a un servicio de speech to text. Para los que no habéis utilizado este servicio, es un servicio que tenéis en Azure, lo que hace es convertir voz a texto. Solamente haciendo esto, esta empresa ya ganaba, ya empezó a ganar. En cuanto montamos esta tarea, esta parte en el proceso, empezó a ganar porque ellos no tenían nada, recordar los folios, sujetos a una tabla donde anotaban todo a mano, y ya ahora dices, no solo tengo la grabación de la llamada, que eso lo tenía antes, sino que ahora sé lo que se ha dicho en esta llamada. Por lo cual, aunque sea un chorizo de texto, una cadena de texto enorme, si yo cojo esa cadena y la guardo en una base de datos con una sola tabla y esa tabla con una sola columna, que sea toda la conversación, todo el texto de esa conversación, solamente con eso, que obviamente no se iba a hacer una cosa tan burda, ya estaban ganando, porque podría buscar las palabras más utilizadas, qué conceptos son los que los clientes más me piden, etcétera, etcétera. ¿Qué más hicimos con respecto a eso? Ya que estábamos procesando la voz, otra de las cosas que hicimos fue, oye, vamos a obtener el speaker, es decir, ¿quién está hablando en la llamada? ¿Está hablando el operador o operadora
o está hablando el cliente. Normalmente estas llamadas, normalmente no, la mayoría de estas llamadas son entre dos personas, el cliente que está llamando y el operador que lo está atendiendo. Por lo cual, en el mismo procesamiento del speech to text, a posteriori también se obtiene quién está hablando porque así identificamos qué frase es de quién. Aquí viene un Machine Learning. Otra de las cosas que hicimos fue un Machine Learning muy especial y es obtener la intención. ¿Qué es esto de obtener la intención? Y era detectar automáticamente, sin ninguna intervención humana, para qué era esta llamada. Es decir, esta llamada fue una venta, esta llamada fue una petición de precios, esta llamada fue por una incidencia o esta llamada fue por esa cuarta posibilidad que es otros o cosas o varios, por así decirlo. Este proceso es la pieza más importante porque es el que realmente tuvimos que entrenar. Y aquí no estamos entrenando una imagen para que reconozca una manzana o un plátano. Lo que estamos haciendo es estamos intentando reconocer qué cosas se dicen dentro de una conversación entre personas. No os conté una cosa, pero esto en una centralita en España es muy diversa en materia de las zonas geográficas. No tiene nada que ver cómo se habla en Galicia, que está al norte, de cómo se habla en Valencia, que está al sureste. Por lo cual, no tiene mucho, tirando al este, no tiene mucho sentido que hagas un solo algoritmo. El algoritmo tiene que ser vasto y poder interpretar la voz de cualquier persona y obtener esa intención. Una vez hecho todo eso, lo que hacíamos era catalogarlo y reporting. No os quiero aburrir con PowerPoint, sé que lo interesante son las demos, por lo cual os voy a mostrar todo este proceso de cómo lo hicimos. Hay cosas que no puedo mostrar por un tema de confidencialidad de los datos están ofuscados, no os preocupéis por eso, están deformados los datos, pero sí os puedo mostrar al final la parte de reporting, de cómo trabaja y de ahí se entiende perfectamente cómo ha funcionado este sistema. ¿Okay? Vamos a por esa demo, pero antes de la demo, un detalle con respecto a eso del heavy metal que comenté. Roll y más demo, ¿ok? Voy a abrir... No, más bien más rock and roll. Perfecto, dejo un poquito de rock and roll. Bueno, creo que tengo un poquito de rock and roll para el final. No hago spoiler. Muy bien. Oye, análisis de efectividad. Estáis viendo un Power BI, que es un poco lo que os comentaba de todos los procesos que os había contado antes, ¿vale? O sea, de cómo funcionaba, de cómo funciona el proceso que os había contado antes, que básicamente era esto, que veis ahí, speech to text. Recordar que cogemos todas las llamadas que ha habido en un día y hay un proceso por la noche que hace un speech to text, obtenemos el speaker, o sea, obtenemos qué persona está hablando en cada momento de la conversación, hacemos un machine learning, una inteligencia artificial para detectar la intención de la llamada, no hay intervención humana en nada de todo esto que estáis viendo, lo catalogamos, lo volcamos en un SQL database, en un Azure SQL database y tenemos un reporte bastante complejo, dependiendo para quién, en Power BI, que se alimenta de ese SQL database. Aquí no es necesario hacer nada en tiempo real. ¿Por qué? Porque lo que intenta predecir ahora la compañía, lo que va a intentar predecir esta compañía es, oye, yo quiero alcanzar un objetivo de ventas de mañana, por ejemplo, voy a poner un número, me lo voy a inventar. Si mañana yo quiero alcanzar 100 ventas, quiero hacer 100 ventas. La pregunta es, ¿cuántos operadores, personas atendiendo el teléfono, necesitaría para alcanzar ese número, para alcanzar los 100? Y el algoritmo lo que te dice es eso, pero trabaja en doble sentido. Es decir, dado un número de ventas, te dice cuántos operadores, o dado un número de operadores, te dice cuántas ventas vas a alcanzar. Pero claro, aquí hay un tema que es muy fácil. Oye, si yo vendo 60, esto de cualquier cabeza, ¿lo entiendes? Si con 5 operadores hago 50 ventas, pues con 10 operadores hago 100 ventas. Eso no es así. En este mercado no tiene nada que ver ese comportamiento. No es una regla de 3, pero a su vez tampoco el hecho de duplicar personal
debes tener una cosa en cuenta, que es ese personal cobra, por lo cual estás aumentando costes. No es pongo operadores a destajo y cuanto más operadores ponga, más ventas voy a tener. No, el mercado es finito. Por cierto, hay una cosa que no os dije y es, por lo menos en España, este mercado funciona de lunes a viernes, 3 horas al día sobre el mediodía, entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. El combustible que no has vendido ahí, ya tienes que esperar a venderlo al otro día. Y siempre tú publicas el precio. Si tú eres fabricante de combustible, tú publicas el precio. Cuanto más cerca de las 11 de la mañana, mejor, porque tu competencia no ve a qué precio sales al mercado. Es como una bolsa de valores como cualquier otra. Pero también podrías perder clientes, por lo cual hay un juego entre el que antes publica mejor, pero la competencia lo ve, hay muchísima competitividad. Os quiero mostrar una cosa que hay aquí, y es cuando se pone a funcionar el algoritmo. Voy a quitar ruido de este reporte, porque aquí directamente hay la cantidad de las columnas nos están haciendo ruido, por lo cual me quiero quedar solamente con las ventas, y son las ventas reales y la predicción de ventas que hizo el sistema. Esa predicción de ventas supongo que se ve bien, si no, intentamos cambiar algo aquí, por ejemplo, para que se vea mejor. ¿Ok? Tenemos ventas reales en morado y en azul la predicción de ventas. Recordar una cosa que es, yo la predicción siempre la realizo para el día de mañana, pero las ventas reales, yo hoy tengo el dato de ayer. Es decir, yo la predicción que hice hoy, hasta que pase el día de mañana, no voy a poder cruzar un dato con otro. Es decir, hoy puedo predecir cuántas ventas voy a realizar mañana, y mañana, cuando termine el día, veré si he acertado o no. Bien, vamos a ver una cosa, y es, bueno, el sistema se puso a funcionar en 2019, no tengo datos ya a posteriores de la pandemia, pero vamos a ver, estamos viendo el mes de febrero. Lo que estáis viendo, se pone a funcionar el sistema. Una de las cosas más importantes es que uno le puede decir al sistema si es permisivo, si es optimista o si es pesimista. Lo que estáis viendo aquí es, por ejemplo, el sistema siempre decía, al principio empezó siendo más optimista de lo que realmente sucedía. Esto quería decir que por el histórico de llamadas que él tenía, procesamos 10 años de histórico. La forma en que le dimos de comer al proceso fue coger los ficheros WAV de todos los días de 10 años hacia atrás y los mandamos a procesar y dejamos el Machine Learning trabajando ahí varias semanas. La primera predicciones fueron más pesimistas, luego tocamos el algoritmo para convertirlo en más optimista, y esto lo que hacía es, por ejemplo, aquí hizo una predicción de voy a tener 77 ventas y en realidad hubieron 60. ¿Cómo puedes tener 60 con 38? ¿Qué quiere decir la fracción? Básicamente, ese dato hay un margen de error en cómo nos venían los datos reales de esa venta, y por eso había fracciones ahí. Lo importante es, yo quiero ver qué tan certero fue el algoritmo. Pues el algoritmo se comporta durante todo el primer mes. Se comporta más o menos, a veces más optimista o más pesimista. Voy a hacer una cosa y voy a agregar aquí marzo. A simple vista, desde más lejos, este gráfico, una de las cosas que se empieza a apreciar es que había momentos en los que los datos chocaban. Por ejemplo, la predicción chocaba con la realidad, pero al mes siguiente, cuando el sistema realmente empieza a ver la realidad y los técnicos de inteligencia artificial empiezan a ver qué tan certero está funcionando el algoritmo, se hacen pequeños ajustes y ya el comportamiento ya no falla en materia de comportamiento. Sí es verdad que puede fallar en la predicción otra vez jugando con parámetros de optimismo o de pesimismo. Os quiero mostrar, tampoco me quiero enrollar mucho aquí, os voy a mostrar ya, a ver, creo que mayo ya no tengo más, bien.
los últimos datos y llega un momento en el cual, en primer lugar, lo primero que hacemos es contarle al cliente cómo se administra esta información. Cuando nosotros detectamos que el algoritmo está funcionando muy bien, es decir, acertamos a la llamada, por ejemplo, si tienes tantos operadores, mañana vas a hacer 71 ventas y al otro día hay 71 ventas. Cuando vemos que el algoritmo se está comportando así por un periodo largo, lo que decimos es, oye, esto ya está estabilizado. Nosotros teníamos un margen de cuán certero tenía que ser el algoritmo, que era el 95%. Decíamos, cuando el algoritmo sea certero, haga la predicción el 95% de las veces de forma correcta, pues el proyecto terminado y se le entrega al cliente. A partir de ese momento lo que hacemos es, le enseñamos al cliente a jugar con los valores de pesimismo y optimismo y se pone a jugar. Seguimos acompañándolo. Lo que pasó aquí es que se generan desvíos por arriba o por debajo, pero se generan desvíos. No pasa nada, el algoritmo está para eso, siempre y cuando lo tengas claro en tus ventas. De lo que se está alimentando esto es de SQL Database y esta implementación, que sepáis que todos la podemos hacer. Es una explotación clara de cómo predecir un dato. Predecir el precio de la gasolina era una cosa bastante bestia, sigue siéndolo. Predecir el número de ventas que vamos a tener, no tanto. ¿Okay? Voy a saltar de caso. ¿Vale? Os voy a contar otra cosa que además está muy de moda en casi todas las empresas. También es un caso real lo que os he traído. Bien, esto es sector energía. No puedo hacer una demo aquí por confidencialidad de datos, pero sí os puedo mostrar un vídeo donde os daréis cuenta. Bueno, la empresa es Naturgy, es global, está por todos sitios, me constan instalaciones en Brasil y demás. Y os cuento cuál era la problemática aquí. Este cliente hace mucho tiempo que tiene Office 365 y uno de los grandes problemas que tenía es había un Diógenes documental. Yo soy uno de los padres del... tengo el honor, con algún compañero speaker que hay por aquí también, de ser de los primeros precursores del concepto de Diógenes documental. ¿Qué es el Diógenes documental? Es la dispersión de la información en todos los desórdenes que generamos los humanos. Por ejemplo, os suena tener un documento, me da igual de qué es el documento. Imaginemos que es una oferta o una factura que tú estás generando que por desvío, es una cosa que hace nuestro cerebro, generamos una versión, pero quiero quedarme con copia de esta versión, pero tengo que modificar y pasar a una versión 2 y luego una versión 3 y luego una versión 4, especialmente los que trabajamos en servicios, sean o no tecnológicos. Cuando vamos a presentar una oferta siempre estamos llegando a último momento y generamos muchas versiones para revisión porque hay distintas cosas y es normal encontrarse el documento con documento de propuesta comercial, versión final, esta es la buena, enviada al cliente, chimpún, última, buena. Y me he encontrado con nombres que luego de buena dicen buena, y depende de la cantidad de buena que hayas puesto en el nombre, quiere decir que la versión es más nueva o no. Es decir, deformamos el nombre y empezamos a agregar palabras, no solo números de versiones, y eso lo único que hace es romper un sistema versionado que ya tenías, por ejemplo, en SharePoint. Es bastante difícil acostumbrar a los clientes a no hacer esto, a no nombrar así los documentos. Pues ese Diógenes no solo eran los nombres de ficheros, sino que había documentación por todos sitios. Cuando digo todos sitios es sistemas corporativos, por ejemplo, en SAP, o en WhatsApp, en WeTransfer, en OneDrive, en SharePoint, en servidores, algunos Windows 2000 Server, abandonados en un rincón de un departamento, y ahí había ficheros almacenados. ¿Ficheros de qué? De toda clase de cosas, desde escrituras de determinado terreno donde se implantó una central eléctrica hasta facturas o albaranes de proveedores. Otro de los problemas que tiene almacenar la información de esta forma, cuando digo información no solo estoy hablando de documentos, había imágenes, había fotos, había vídeos, había planos de AutoCAD, etc. Otro de los problemas era el almacenamiento jerárquico, es decir,
tal área tenía muchos almacenamientos distintos por cada uno de los departamentos, porque cada departamento hacía lo que se le daba la gana, por lo cual muy difícil poner a todo el mundo de común acuerdo. Eso forma parte del Diógenes documental también. Otro de los problemas era la búsqueda, siempre la puedo hacer de forma local, es decir, si tengo información que está en WhatsApp, otra que está en WeTransfer, otra que está en OneDrive y otra que está en SharePoint, no hay un sistema que me una todo eso y además otra en SAP y otra en Documentum, pues complicado. ¿Cómo hago búsqueda ahí? Por lo cual, cuando alguien estaba buscando determinada información, si podía estar en 20 sitios, tenía que hacer 20 búsquedas. Y los últimos dos problemas son muy clásicos y son, debido a ese Diógenes documental, el acceso a cada fuente de información estaba condicionada a la fuente. Poder entrar a los ficheros de WeTransfer si me dan permisos en WeTransfer, que no son los mismos permisos que voy a tener en el servidor Windows 2000 o en SharePoint. Y obviamente, olvídate aquí lo de multidispositivo. No solo era unidispositivo, era uniacceso también. Si no estabas en la red corporativa no podías entrar. ¿Qué solución aplicamos? ¿Y dónde entra la inteligencia artificial en la solución? Lo primero que hicimos fue un proceso de centralización documental. Tenemos, al día de hoy, tenemos un proceso de inteligencia artificial, ahora os voy a mostrar cómo funciona, que centraliza la documentación. Esto tiene una tarea de ir a buscar la información y traerla, tiene una tarea de recolección, que la hacemos con Automate, ¿cierto? Pero tiene tareas de reconocimiento. Ahora voy a ello. Pero lo primero que hicimos fue, oye, toda esta dispersión, esto es una locura, esto no hay seguridad posible que aplique aquí. Vamos a traerla. Ok. Otra de las cosas que hicimos fue organizar el almacenamiento. En vez de estar todo disperso así, decir, oye, vamos a crear un criterio, vamos a ver qué tipo de documentación necesita cada usuario y en cuanto preguntamos qué tipo de documentación, lo primero que nos dice el cliente es, no lo sé. No sé cuántos tipos de documentación hay. Y nos pusimos a pensar si era posible obtener los tipos documentales. Si, para los que conocéis SharePoint, estoy hablando de tipología documental y de metadata, de forma automática mediante inteligencia artificial. Lo hicimos posible, ¿vale? Ahora lo veréis. Otra de las cosas que queríamos es, oye, queremos que la búsqueda sea inteligente, no solo que sea una búsqueda clásica de SharePoint, sino que la búsqueda aprenda contigo. Es decir, aquí hay muchos usuarios, hay miles de usuarios y no todos los usuarios buscan de la misma forma. Lo vais a ver en el vídeo y verás, la búsqueda se adapta a ti. Cuanto más utilizas el sistema, mejor funciona. Bien, como algo muy similar a lo que hacen en la mayoría de los navegadores, el navegador que es del coche, el GPS, ¿vale? Y por supuesto, gracias a tecnología más moderna, logramos crear roles más que dar permisos a usuarios. Aquí ya no estábamos dispersos, ya eliminamos el WeTransfer y algún sistema corporativo también, y obviamente multidispositivo. ¿Esto cómo se traduce en lo que a nosotros nos importa? Se traduce en esa lista de servicios que tenéis ahí. Perdón. Lo primero, no están en orden, están en un semi-orden. Lo primero que hacemos form recognizer. Tenemos documentos que los podemos abrir, pero hay muchos documentos. Para que os hagáis una idea, hay un documento, el documento más viejo, uno de los más viejos que procesamos fue una escritura de 1929 escrita, obviamente a mano, pero a pluma. Ese documento, no el original, sino una foto de ese documento, entró en el sistema. El sistema tenía que reconocer de qué iba eso. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que era un poder notarial, era una escritura, pero eso hubo que detectarlo. Y el sistema, si funcionaba bien, tenía que darse cuenta que era una escritura y no una factura o un albarán o una oferta, ¿vale? Lo tenía que detectar automáticamente. Eso lo hacemos con reconocimiento de escritura y se lanza todo ese proceso desde el Form Recognizer que tenéis en 365, ¿ok? Otro, el recolector de información, obviamente, Power Automate, no quiero entrar ahí. Hay un Text Analytics. ¿Para qué utilizamos el servicio de Azure de Text Analytics? ¿Qué es lo que hacemos con él? Buscamos dentro de los documentos determinadas cosas en el texto que nos ayuden a diferenciar un documento del otro. ¿Bien? Es decir,
si tiene esto, esto, esto y esto, seguramente esto es una factura. O podría ser un albarán. Hay que encontrar la diferencia entre el primero y el segundo y una vez que está marcada esa diferencia ya lo podrás identificar el tipo de documento. Pero en vez de buscar en cientos de tipos posibles, ya sabes que están solo en 2. Todo este proceso es automático, por lo cual metimos Azure Machine Learning a decir, oye, tiene que aprender cuando un documento no sea reconocido. Es decir, si Text Analytics y Phone Recognizer mandan a el cajón desastre un documento es porque no han sido capaces de reconocerlo. Pues el Machine Learning nos ayuda a nosotros a decir qué tenemos que mejorar en nuestro proceso. Utilizamos Azure Search, esto no tiene mucho que ver con inteligencia artificial, o tal vez sí, y hay una pieza de Azure Machine Learning que está integrada con Azure Search, pero no quiero hacer spoiler porque esto en el vídeo lo veréis. Todo esto está, además, SharePoint y se utiliza Power BI para reporting. No vamos a entrar en Power BI, os quiero mostrar simplemente el vídeo. ¿Cómo funciona este proceso? Me consta que muchísimas compañías de toda clase de sectores tienen estos problemas, pero no solo documentales, algunas veces pasa con procesos. Hay procesos que están basados en Excel, otros procesos están basados en una página de SharePoint, otros procesos en una aplicación. Todo eso lo podrías integrar bajo determinado mapa orquestado por inteligencia artificial. Lo primero que hacemos es, hacemos una recogida documental desde los distintos orígenes. Cuando hemos vaciado sus orígenes, los eliminamos directamente. Al día de hoy, solo quedan 3 orígenes de todos los que mencioné, que son 2 sistemas corporativos, SAP y Documentum, y antiguos SharePoint. Aparte, el segundo paso que hacemos es OCR reconocimiento. Os he contado qué piezas utilizamos para el OCR reconocimiento. Si hay un tema con respecto al reconocimiento que tiene Azure, hay que ser cuidadosos y saber qué definición tienen tus documentos para asegurarte que el servicio de Azure te va a funcionar bien. Me refiero a si el documento está en 200 dpi o 400 dpi, qué resolución, qué definición tiene el documento. A partir de ahí lo que hacemos es lo categorizamos. Es decir, decimos, esto es una factura, un albarán, etc. Cuando está categorizado ya sabemos qué dato extraer. Y ahora veréis para qué queremos saber qué dato extraer. Y extraemos la metadata. Para los que controláis de SharePoint, estamos hablando, sí, de metadata personalizada dentro de un mega colección de sitios de SharePoint. A partir de ese momento, almacenamos y lanzamos indexación y luego llegamos al punto de búsquedas y reporting. Ahí es la parte del vídeo que se ha traído, trabaja sobre las búsquedas y antes de mostraros el vídeo, os quiero contar, esto al final ha sido un proyecto en fases, cada departamento, no hicimos todos los departamentos a la vez, empezamos por uno de los más complejos en diversidad documental. Lo hicimos en 4 meses, hablamos al día de hoy de 14 millones de archivos y dice, oye, guardas 14 millones de archivos en SharePoint, eso no es posible. Perdón, pero sí es posible. Bien, eso de los 30.000 documentos por biblioteca, es verdad, es una limitación, pero se puede resolver. Tenemos 32 tipos documentales. Esto quiere decir factura, albarán, pedido, oferta, orden de compra, nota de gastos, etc. Y hablamos de 4.000 usuarios multilingüe. Están en, tenemos 7 u 8 países, no me acuerdo. Me callo un poco y os dejo con el vídeo para que veáis cómo funcionan la parte de búsqueda. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Os dejo el vídeo de 1 minuto y luego hablamos sobre el vídeo. ¿Bien?
Voy a parar el vídeo aquí. Hay varias cosas que os quería indicar. En primer lugar, de esto poco voy a hablar porque dirás, oye, me gusta más o me gusta menos la búsqueda, los resultados de búsqueda, que lo ha decidido, la forma de buscar y cómo se presentan los resultados, los ha decidido el cliente, pero ha habido una cosa que salió en un cartel en el vídeo que decía, el cliente encuentra lo que busca en los primeros 20 resultados. Este vídeo está hecho adrede, muy genérico, es decir, la palabra que se ha buscado, plano, es demasiado genérica y como veis, arrojó 126.000 resultados. No quiero hablar aquí de arquitectura de SharePoint. El tema es, en 126.000 resultados, ¿cómo me aseguro que los primeros 20 está lo que el usuario va a buscar? ¿Cómo te aseguras de esto? Pues hay una pieza, tienes varias piezas en Azure, pero una de ellas es hacer Machine Learning por usuario. Como veíais antes, dices, oye, si tienes 7.000 usuarios, tengo que hacer 7.000 Machine Learning. No, hago un solo, obviamente, hago un solo algoritmo que funciona de forma personalizada para cada usuario. En cuanto un usuario entra por primera vez al sistema, seguramente no están los primeros 20 resultados lo que él busca. Pero cada resultado, esto te lo da el propio SharePoint, sí está numerado. Y nosotros sabemos qué es lo que has buscado, quién eres, sabemos qué usuario es y dónde ha hecho clic. ¿Okay? En base a ese comportamiento de quién, qué buscó y dónde ha hecho clic, analizamos y almacenamos un comportamiento. Esta persona busca así. Cuando Javier busca plano, lo busca de esta forma, pero cuando Fernando busca un plano, no escribe plano, es más concreto y escribe plano de tal cosa. Ese comportamiento se almacena y de promedio a la sexta vez que el usuario busca algo, ya estamos en los primeros 20 resultados. Hemos cumplido con ese corolario, esa petición de parte del cliente. El resto de cosas es, obviamente, pieza de SharePoint, propiamente dicha, jugamos con colores y demás, por lo cual poca cosa tenemos aquí para decir. Lo que sí os quería contar era eso de, oye, no solo estás realizando una búsqueda, sino que esa búsqueda está personalizada para ese usuario, que mejora cuanto más utilizas el sistema. Otra de las cosas bastante importantes es, dependiendo de qué es lo que estás buscando, cambiar los filtros que puedes realizar. Esto, al día de hoy, Viva ya te lo permite, pero sí es hace un año más o menos, utilizamos inteligencia artificial para ello. Básicamente, lo puedes hacer con Automate. ¿Ok? 50 minutos de sesión. Poca cosa más. Piedra, papel, tijeras, lagarto. Al respecto. Aquí hemos terminado. Espero que os haya resultado útil y que haya abierto mentes, que haya despertado algunas ideas. Y para despedirme con una sonrisa, os dejo una piecita de inteligencia artificial, un deepfake mío propio. No sé si todos conocéis una serie que se llama Big Bang Theory, en la cual se explica qué es piedra, papel, tijera, lagarto, Spock. Y lo que vais a ver aquí es un deepfake de Sheldon cuando está explicando qué es piedra, papel, tijera, lagarto, Spock, pero un deepfake mío propio. Es decir, esta cara incrustada en SharePoint. Y me dirás, ¿qué tiene que ver esto con Microsoft 365? Nada, pero te va a despertar una sonrisa. Os dejo. Gracias. Contesto preguntas ahora, ¿eh? Vemos el vídeo. 40 segundos de vídeo, ¿vale? Piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock fue creado por un pionero de Internet llamado Cash como una mejora del clásico juego Piedra, papel, tijeras. ¡Viva Sam Cash! ¡Viva! Es muy sencillo. Tijeras cortan papel, papel envuelve piedra, piedra aplasta lagarto, lagarto envenena a Spock, Spock aplasta tijeras, tijeras decapitan lagarto, lagarto se come papel, papel desaprueba a Spock, Spock desintegra piedra y, como siempre, piedra aplasta tijeras.